Hola, buenos días a todas las personas que nos están acompañando en esta ocasión a un evento más de la serie de capacitaciones y de formación del área de capacitación de la movilidad humana. El día de hoy, pues tenemos un evento conmemorativo en torno al Día Mundial de la Lucha contra la Erradicación de la Trata a nivel mundial. Y justo por esa razón es que está con nosotras el día de hoy la doctora Lili Lara Romero. Ella es profesora, investigadora, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidata, es miembro del Sistema Estatal de Investigadores 2021, miembro de redes de investigación nacionales e internacionales en el campo formativo de las ciencias sociales, es vicepresidenta de la Red Internacional de Derecho Educativo, es miembro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia y miembro de la Red Temática de Investigación de Educación Rural. Sus líneas de investigación se centran en el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, además de trabajar en educación socioemocional, tecnología educativa y manejo de conflictos. Es doctora en métodos de solución de conflictos y derechos humanos, maestra en educación por competencias, licenciada en idiomas, en educación media básica con especialidad en enseñanza de matemáticas. Ha sido docente de educación secundaria durante más de 29 años, docente superior de instituciones públicas y privadas en asignaturas de investigación, tecnología educativa y socioemocional. Fue directora general del Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y Aprendizaje y actualmente es la directora general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Doctora Lili, es en realidad un gran gusto tenerla con nosotras este día. Muchas gracias. Y justo para dar comienzo a su ponencia, le cedo la palabra y le solicito a las personas que nos están visualizando que dejen sus comentarios para al final podérselos hacer a la doctora Lili. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar la presentación. Voy a proyectar pantalla. Bueno, vamos a iniciar un poco a platicar sobre estos hallazgos que encontré en un trabajo de investigación que estuve desarrollando durante el tiempo que estudié el doctorado en métodos de solución de conflictos y derechos humanos. El trabajo es un análisis que se llevó a cabo durante más de 4 años relacionados con las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas. Me gustaría que pasaran a la siguiente diapositiva. Aquí esto es importante que nosotros hagamos esa reflexión, no solamente en torno al Día Internacional de la Trata de Personas, que es el 30 de, de junio, sino también con miras a revisar sobre todo cuáles son las políticas públicas que se generan para evitar este fenómeno que flagela la vida humana. Entonces es algo que nosotros, y por eso lo pongo aquí en la primera presentación, tanto mujeres, hombres o niñas pueden ser víctimas de trata y esta se realiza con miras a una variedad de formas de explotación. La trata no solamente tiene fines de explotación sexual, también tiene fines de explotación laboral, también tiene fines de tráfico de órganos y sobre todo son prácticas de trabajos forzados y prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre, ¿no? Entonces, una de las condiciones que propicia la trata de personas es la escasa remuneración de los empleos. Entonces, señalo en este mapa, porque este mapa es conocido como el Triángulo Norte, y es un mapa donde en el 2016, por ejemplo, se recibieron todas estas 93,000 solicitudes de asilo y estas fueron las mayores cifras en la última década, ¿no? Y bueno, y entonces el trabajo en el que yo me centré fue concentrarme en México como país que no solamente recluta, también es un país que propicia que muchas mujeres vayan a otros países en este medio. En este caso eso se le conoce como traslado de la víctima. Y también México, pues también utiliza geográficamente sus puertos para enviar a muchas niñas, mujeres que provienen de estos lugares donde hay marginación, pobreza y también falsas expectativas de migrar para Estados Unidos. Entonces, a veces estos organismos que son pues organismos internacionales que tienen que ver con
con este fenómeno de la trata. No solamente se encuentran en México, sino que se encuentran en otros países que van a ser los países donde van a recibir a estas niñas y mujeres. Entonces vamos a ir viendo que una de las condiciones que tenemos que observar en este fenómeno es que tiene mucho que ver con migración, pero migración forzada. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, en un sentido estricto, voy a abordar dentro de los hallazgos las 4 principales condiciones que tienen a veces las personas para que sean víctimas de este fenómeno, ¿no? El primero tiene que ver con el contexto económico, social y emocional. El segundo son factores a nivel estructural que tienen que ver con el entorno social. El tercero son factores individuales a nivel personal. Y finalmente los factores específicos que encontré como hallazgos en América Latina. Cabe recalcar que hay factores específicos también en las regiones de África, en las regiones de las islas de Filipinas, en las regiones donde hay también este fenómeno, pero en México y en los países de Latinoamérica hay ciertas especificidades que no coinciden con otros países en algunas cuestiones, y más adelante voy a explicar por qué. Bueno, entonces la siguiente diapositiva inicio con lo que significa el contexto económico, social y emocional. Bueno, dentro de los hallazgos, las personas que han sufrido algún tipo de violencia previa, y estoy hablando de violencias desde el ámbito intrafamiliar, violencia relacionada con la cuestión estructural, económica, falta de precariedad, falta de oportunidades laborales. Entonces, este es un común denominador entre las víctimas. Las víctimas que han sufrido trata han señalado que, y aquí señala el 90% de los casos, son personas que sufrieron violencia, experimentaron violencia dentro del ámbito familiar, social, laboral, o también estuvieron bajo condiciones externas como la inseguridad. Vivieron en países como El Salvador y Honduras, donde hay altos índices de criminalidad, y también países, por ejemplo, y estamos hablando de los países que están en América Latina, uno de ellos es Colombia, donde hay conflictos relacionados con la guerrilla, con cuestiones de conflictos entre narcotraficantes y el Estado, ¿no? Entonces, dentro de esta especificidad del deseo de huir, esto es uno de los motivos por los que estas personas de alguna manera trataron de salir de esos lugares de origen, y esto más adelante se convirtió en un detonante en el proceso de trata de personas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, del aspecto del entorno social, aquí vamos encontrando que las víctimas de trata de personas que han sido entrevistadas, en muchas ocasiones lo que señalan es una serie de características que yo fui enumerando. Una de ellas es la falta de oportunidades de un empleo digno. La segunda son políticas económicas como retiro de programas de apoyo al campo, a las familias, la inflación. También una urbanización creciente. Entonces la urbe se considera el día de hoy que en el 2030 la mayoría de las poblaciones en el mundo van a vivir en las urbes. Entonces hay un fenómeno de migración que se ha extendido en los últimos años, ¿no? También tienen que ver con los ambientes de discriminación, discriminación racial, discriminación de género. Las mujeres, por ejemplo, que viven en comunidades indígenas en México, niñas y mujeres, también están en esas condiciones de vulnerabilidad a ser víctimas de trata de personas. Hay documentados una serie de libros relacionados con la trata de niñas con fines de explotación sexual y venta de niñas en poblaciones vulnerables, socialmente vulnerables, como es Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Chiapas, ¿sí? Donde las niñas tienen un valor económico y las venden en este fenómeno de tráfico de personas, ¿no? También el fomento del turismo sexual y sobre todo la alta demanda
por personas de servicio doméstico y trabajadores en la agricultura e industria. Hay también en el documentado en diferentes partes de México que hay lugares donde se fomenta el turismo sexual. Incluso hay páginas que han sido desmanteladas por la Fiscalía del Delito Cibernético, donde se vende el turismo sexual ya como una categoría. Y entonces los extranjeros y algunos mexicanos tienen las posibilidades económicas y van a lugares como Baja California Norte. También está documentado la zona de Cancún, la zona de todo este corredor desde Tulum hasta Cancún. También está documentado Mazatlán. Entonces, esto es algo que es responsabilidad de nuevo de las personas que pues proporcionan el servicio, porque no tienen ética para ejercer este tipo de turismo, ¿no? Donde están pues vulnerando no solamente el derecho humano de niños, niñas y adolescentes, sino que están determinando una vida de precariedad y una vida de dolor para siempre para estas niñas, ¿no? Entonces, mientras esta industria continúa, pues las niñas van a tener también esta demanda, ¿no? Otro estudio que se realizó en Chiapas, un libro muy, muy bueno, de dos investigadoras que trabajan en el Ecosur, señalan que en Chiapas, en la zona de Tapachula, hay alta demanda por personas de servicio doméstico y entonces ponen los carteles fuera donde están entrando los migrantes y resulta que no es de servicio doméstico, sino ya cuando ya las captan, pues ya van hacia la trata de personas estas mujeres. Y también tiene que ver, como les decía, no solamente la trata se da en explotación sexual, también laboral y también en el trabajo de explotación. Y este es el caso de agricultura e industria. Hay documentado en las zonas de mayor cosecha en nuestro país, estamos hablando del norte de nuestro país, donde muchos migrantes van, mexicanos, a trabajar. Y bueno, y ahí en esos lugares los cooptan y los tienen ahí durante años para lo que es la extracción de la amapola, ¿no? De todo lo que sirve más adelante para construir y diseñar algún tipo de droga. Bueno, también otro de las causas de este entorno social es la existencia de redes de tráficos de personas con métodos de reclutamiento muy sofisticados. El día de hoy ya se habla de la cibertrata. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, que la forma de cooptar a las niñas y mujeres es a través de redes sociales, cuando se hacen anuncios que se solicitan modelos, que se solicitan o que se crean también de manera ficticia páginas donde piden determinadas características a las niñas y mujeres y después las enganchan con que van a trabajar en algún lugar y van a empezar su carrera y desde ahí ya estas niñas desaparecen, niñas y mujeres, ¿no? Entonces también otra manera, y esta es una forma de reclutamiento sofisticado, en muchos lugares y sobre todo en zonas de la región sur, se hacen muchos concursos de belleza y entonces en los concursos de belleza es el lugar donde después de que ya eligen a las mujeres más bonitas, estos grupos de traficantes pues seducen a las chicas con promesas, a veces llegan hasta casarse para después que las puedan utilizar en este fenómeno de trata de personas. Bueno, también aquí dentro del entorno social es la falta de eficacia por parte de las autoridades judiciales. En muchas ocasiones las autoridades se hacen a un lado ante esta situación. Otra es la desconfianza en las instituciones. Cuando a veces una niña pobre desaparece, pues es muy difícil que una persona, que sea su madre o su papá, vaya y haga una denuncia. A veces piensan que se fue con el novio y ya no vuelven a saber de ella, cuando en realidad fue víctima de este fenómeno, ¿no? También tiene que ver mucho con estas faltas de redes de apoyo, capital social. Es muy difícil que las personas que viven en vulnerabilidad social, que viven en pobreza, tengan a veces las amistades suficientes para que este fenómeno sea visibilizado, ¿no? Entonces, niñas de secundaria que desaparecieron, de repente estudiaban de la secundaria, su mamá dice, no, pues
vino un muchacho y le encampanó, y esa es la palabra que utilizan, le dijo que se iba a casar con ella, y pues primero empezó regalándole un celular, después a la casa nos trajo despensa, y ya se llevó a mi hija. ¿Y usted qué sabe de su hija? Y entonces dice, no, pues la verdad no, y no me ha hablado, y entonces empiezan a buscar, pero no hay tampoco estos mecanismos que las lleven a asistir a ciertas instituciones, organismos, y pues entonces esto se va silenciando, ¿no? En México, otro de los fenómenos del entorno social que va a propiciar la trata de personas son estas políticas migratorias restrictivas, ¿va? Que van a limitar las oportunidades de migración legal. En nuestro caso, a pesar de que existe una ley de migración y a pesar de que existe el convenio, en este caso la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes, donde el migrante niño, por ejemplo niña, no debe ser tratado como adulto ni judicializado, pues por el mismo desconocimiento, a veces estas políticas de que queremos contener a los migrantes hace que estos grupos organizados de traficantes pues estén coludidos a veces con organizaciones que deberían de estar tratando de evitar, ¿no? Los delitos que se cometen, y sin embargo esta corrupción obliga a que se propicie esta venta de personas, ¿no? También hay un desinterés de los gobiernos por limitar las tratas de personas, y también pues se habla de la corrupción, no solamente en países como México, que no solamente que es uno de los que también tiene un corredor muy fuerte de trata de personas, sino también en países de la región sur y países del norte, ¿no? Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, que hay también redes de corrupción en los cuales estas mujeres, cuando ya encuentran, son halladas o por algún proceso de que llegan y las encuentran, entonces lo que hacen es que atrapan solamente a la persona encargada, pero no realmente al que está moviendo grandes cantidades de dinero con este delito, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es un testimonio de una activista. Ella fue a un lugar que se llama Huacas, Tapachula, Chiapas, y señala, son las 3 de la mañana y está convencido de que hay miles de víctimas por rescatar en los más de 4,000 antros que existen. Un funcionario público sigue fomentando la abertura de bares y cantinas clandestinas. La concesión de los permisos está a cargo de la colonia en la superior. Las 2 cerveceras que le pagaron la campaña son las que otorgan permiso discrecionalmente. Es un negocio redondo y obvio que no van a hacer nada. Entonces, por eso les digo, la trata de personas es un fenómeno de venta transnacional. Entonces, no, las personas que caen a veces en este delito y que son judicializadas, y es muy difícil que lleguen a la cárcel, ¿no? Por primera vez en Guadalajara, estamos hablando de hace 2 años, a una persona se le juzgó por trata de personas. Es muy difícil que en otros lugares de nuestro país se haga esto. ¿Por qué? Porque a veces la armonización no es muy clara y el delito pues a veces no es conocido por los mismos, por los que se encargan de ejercer la justicia, ¿no? Estamos hablando de los ministros de justicia, y, y esto pues va a converger en que se haya impunidad en el delito. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que otra de las condiciones, yo les decía, les marcaba primero, es la condición económica, social, cultural del país, emocional del país, perdón. La segunda son las condiciones que acabo de mencionar que tienen que ver con el entorno social. Y ahora vamos con las condiciones del entorno personal. ¿Sí? Sí, así es ya. Hace apenas 2 años se juzgó el primer delito en Guadalajara. Bueno, entonces vamos a la anterior, por favor, para ir definiendo la personal. La personal tiene que ver mucho con las condiciones de las niñas y niños en nuestro país, ¿no? La baja autoestima, el autocontrol, niveles de educación deficientes. Por eso pongo esta gráfica que esta la desarrollé en el 2017. Hice un comparativo de los promedios de escolaridad por país. Estamos hablando de la región sur. En El Salvador, por ejemplo, la mayoría de la población se encuentra en 8º grado. Si vemos que 8º grado es el equivalente en México de tercero de secundaria,
vamos viendo también este promedio, ¿no? En Honduras, la mayoría solamente terminó la primaria y tiene escasos estudios de primero y secundaria. En Guatemala, la mayoría se encuentra en el segundo grado de secundaria. En México, la mayoría de la población se encuentra en el octavo grado. En Chiapas, estamos hablando en el séptimo grado, y en Tabasco, en el noveno grado. El noveno grado quiere decir que se terminó la secundaria y está iniciando el primero de bachillerato. Entonces, esta descripción del promedio de escolaridad nos habla de niveles de educación deficientes. Entonces, ¿esto a qué coadyuva? A una falta de empleo. También hay mucha falta de información. La gente cree que a veces en la infodemia, y si sale un cartel donde se solicita, por ejemplo, y esto lo acaba de documentar la Fiscalía del Delito Cibernético, un cartel que decía que había trabajo para personas entre 18 y 25 años y que se les iba a brindar la habitación, el traslado, y entonces estaban generando el espacio para que fueras a un lugar y ahí te llevaban, ¿no? Y el lugar era en Querétaro y otro era en Tlaxcala. Entonces, las personas que asistieron a esos lugares vivieron secuestro, explotación laboral. Durante más de 2 años estuvieron sin que pudieran salir del lugar donde estaban, en condiciones de hacinamiento, los alimentaban una vez nada más por día, y no les permitían, trabajaban de 5 de la mañana a 5 de la tarde, no les permitían ir al baño, hubieron infecciones en las vías urinarias. Entonces, todo esto la Fiscalía lo enseñó, lo mostró, porque dice que la falta de información, la gente a veces, por el mismo promedio de escolaridad, se cree todo lo que aparece en Internet, ¿no? También, bueno, un menor nivel de escolaridad, ¿a qué conlleva? A carencias económicas, a que caigas en un nivel de pobreza por las oportunidades de trabajo y el salario que se ejerce, ¿no?, en nuestro país por como salario mínimo, y que ejercen estas personas en la compra de las necesidades prioritarias. También tiene que ver en lo personal, personas con discapacidades. En muchas ocasiones, las personas que han sido víctimas de trata de personas tienen discapacidad cognitiva, y entonces esto las lleva a creer y ser enganchadas fácilmente, ¿no? Otra de las condiciones de vulnerabilidad son hogares con numerosos miembros de la familia, familias que tienen más de 4 hermanos en adelante, o viven en situaciones de hacinamiento. Entonces tenemos nosotros en las periferias de las ciudades principales lugares irregulares donde habitan personas, y en muchas ocasiones los tratantes llegan a esos lugares y convencen a los papás de que se van a llevar a sus hijos para darles una mejor vida y que van a trabajar en condiciones de servidumbre, ya sea como peón o apoyándolos en la casa, en labores de limpieza. Y los padres aceptan, y entonces también esos chicos han sido reclutados, y en investigaciones posteriores sobre las personas que han sido rescatadas, muchos de ellos estaban en esto, ¿no? Eran miembros, vivían entre varios hermanos. Entonces, fíjense lo terrible, porque cuando los rescatan y entonces empiezan a tratar de investigar sobre su vida, ellos dicen, pues es que mi papá me vendió, y entonces yo no quiero regresar a mi casa, porque la idea es que te rescatan y entonces te regresas a un entorno, se supone, de bienestar, y el entorno de bienestar es tu familia inmediata. Sin embargo, en muchas ocasiones los que las vendieron son los tíos, los papás, miembros de la familia, ¿no? También en hogares con presencia de violencia doméstica, adolescentes que han sido rescatadas, sobre todo en zonas como internacionales, como Miami, por ejemplo, y hay ahí mujeres procedentes de El Salvador, de México, de Chiapas, de Tabasco. Señalan que ellas huyeron de sus casas porque sus papás las maltrataban, sus mamás las golpeaban, y entonces durante este traslado hacia Estados Unidos, pues fueron víctimas de esto, ¿no? Hogares con presencia de discriminación, donde a una mujer no se le valida. También estamos hablando de comunidades a veces indígenas que por usos y costumbres se son vendidas, se suponen matrimonios forzados, matrimonios, a veces con personas que llegan a las comunidades y que no son parte de la comunidad. Esas personas pues las trasladan a otros lugares y las venden, ¿no?
Y también tiene que ver con las adicciones. Esta es otra de las causas de las personas que han sido vulneradas y que viven trata de personas. Enganchadas, las hacen que tengan este problema de la adicción porque les inyectan drogas y ya más adelante cuando quieren salir pues son adictas y ya no pueden salir de ese entorno. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí fíjense, una de las razones les decía es la migración y esto es en la región sureste. Y entonces cuando les digo de las razones personales, ¿cómo coinciden con este trabajo que se hizo en el ACNUR? Y dice que las razones por las cuales las personas migraron, muchas fueron por salir de sus familias, otras por que iban a unir con otras familias que tenían allá, otras por violencia, por salir de su lugar de origen, otras por las condiciones de trabajo y otras porque no había oportunidades en su lugar de origen para desarrollarse económicamente, que es donde está la mayoría y es de donde provienen la mayoría de los migrantes que nosotros recibimos diario en nuestro país. Se tiene un estimado de que cada día en México entran más de 600 personas provenientes del Triángulo Norte y de otros países, entre ellos países africanos que están viendo México una zona porosa para ingresar. Bueno, vamos a la que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son los factores específicos de la región sureste? Y estos sí los quiero ir señalando porque estos son los que se encontraron después de varias investigaciones y nosotros los encontramos también como hallazgos. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, el primero, región sureste, pobreza. Quienes intentan vender niños, niñas, adolescentes como esclavos o para su explotación sexual, no van a buscar a sus presas en suburbios cómodos, o sea, no van a encontrar ustedes un tratante que llegue, por ejemplo, a un fraccionamiento o que llegue a lugares donde hay vigilancia. Las van a buscar en los lugares y en las villas más pobres, en las áreas rurales, más miserables, donde la pobreza es aguda. Y esto va a elevar la vulnerabilidad de los niños, niñas, adolescentes ante cada uno de estos abusos, ¿no? Este es un hallazgo de nuestra región del sureste. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, en lo que pasa a la siguiente diapositiva. Otro de los factores que tienen que ver es la desigualdad que padecen niños y niñas, ¿sí? Entonces, fíjense, la falta de igualdad legal y social de mujeres y niñas es un caldo de cultivo para la trata. En algunas comunidades rurales, las niñas y los niños no los registran, no tienen registro, no tienen acta de nacimiento y también son reducidas a meros objetos. ¿Qué pasa en esas comunidades rurales? Los niños los sacan de la escuela y ahorita hay un fenómeno aquí en el sureste de que los sacan porque quieren que ayuden a sus papás en el programa de Sembrando Vida. Otra es que las niñas son las encargadas de cuidar a sus hermanos, son las encargadas también de ayudar a sus mamás en la molienda del maíz, en el campo, en el cuidado de animales domésticos. Y entonces, como son vistos como bienes económicos, las niñas y los niños pueden ser comprados o pueden ser vendidos, ¿no? Este es otro fenómeno del sureste. Tiene que ver con esta cuestión de estructura que tenemos patriarcal, heteronormativa en esas comunidades. Y la mayoría, por ejemplo, de las poblaciones rurales e indígenas son pequeñas comunidades de menos de 100,000 personas, donde las carencias van a provocar que cuando llegan estos grupos armados, a veces se llevan a los niños y no hay denuncias. Ese es otro problema muy grave. La siguiente, por favor. Lo que les comentaba, la falta de registro en el nacimiento. Hay niñas, niños, adolescentes que no están inscritos en registros oficiales. Entonces, cuando las niñas carecen de una identidad legal, es muy fácil para los traficantes y los tratantes llevárselo, ¿no?
y es difícil hacerle un rastreo, monitoreo, porque no hay ningún documento que señale que esa persona existió. La que sigue. Otro de los fenómenos que van a propiciar la trata en la región sureste es la alta demanda de servicios. Estamos hablando de 4 años, se publicó un libro donde se hicieron el libro se llama, no te recuerdo el nombre, es como, ya está, representaciones sociales de la explotación sexual en la región de la frontera sur. Y entonces ahí las investigadoras hicieron una pregunta a los que eran consumidores de la prostitución. Se pararon en las noches y les preguntaron qué era lo que habían hecho, y ellos dijeron que habían estado con la mujer. Y luego les preguntaron las edades de las personas con las que habían estado. Decían, no, pues es que ya ahorita venimos a este lugar porque la verdad nosotros ya queremos mujeres más jóvenes. Ya las mujeres viejas ya no las queremos. Bueno, y ya luego les preguntaron, ¿qué consideran ustedes que son mujeres jóvenes? No, pues las de 14, 15, esas son las buenas. Y entonces, ante una demanda de servicios donde la prostitución es con niñas, porque ya no con mujeres, sino están buscando ahora niñas, entonces lo que buscan es una mano de obra más barata, y es ahí donde es el reclutamiento de estas chicas, ¿no? Entonces la trata de la demanda exorbitante de explotación se relaciona con el hecho de que los varones sigan con la idea de que la iniciación sexual tiene que ser con una prostituta. Y una prostituta es un objeto. Entonces, aunque las niñas les digan, estoy atrapada, ayúdame a salir, ellos no escuchan, hacen lo que tienen que hacer y se van, ¿no? Entonces, esto es algo terrible porque la pornografía va a constituir el combustible que alimenta la demanda. Y mientras haya demanda, pues vamos a tratar de que nosotros, aunque tratemos desde el Estado de evitar que suceda esta vulneración, pues sí va a seguir habiendo consumo, ¿no? Y sobre todo, y que este resultado de la investigación que les acabo de comentar de ese libro de representaciones sociales de la trata de personas en las zonas de la frontera sur, nos dice que no solamente son extranjeros, sino también mexicanos que cada día están pidiendo una demanda de mujeres más jóvenes. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a tener también que este es otro fenómeno que se da aquí en México, que es la trata de personas con fines de extracción de órganos. Y entonces es aquí donde una de las personas que tienen más vulnerabilidad son los niños desamparados, ¿no? Entonces son los huérfanos o niños separados de sus padres, ya sea por la pobreza, por conflictos, por violencia, por migración, o también aquellos que viajan con familiares, con familiares lejanos. Por ejemplo, les dicen, es que tu tío te va a llevar, el tío del amigo del primo es el que va a estar llevando a estas personas, ¿no? Y entonces, de manera transitoria, pasan por nuestro país, específicamente por Tenosique, por todas esas zonas. Y entonces, en esta caravana que van 20, 30 personas, algunas desaparecen en la noche o desaparecen durante el día, ya no se vuelve a saber nada de ellos, y son riesgos de ser víctimas, pero con fines de tráfico de órganos. Bueno, vamos con la que sigue, por favor. Bueno, el relator especial de la ONU en el 2007, aunque es una información muy, muy viejita, aquí nos señala que sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, informa que el Distrito Federal, que el día de hoy es la Ciudad de México, hay estimaciones que identifican a más de 20,000 niñas y niños en situación de calle que enfrentan una alta vulnerabilidad de convertirse en víctimas de trata de personas, explotación sexual, comercial, pornografía y prostitución infantil. Estamos hablando del 2007, el día de hoy hay un incremento y lo vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, vamos a la que sigue. Esto les quería mostrar. Como les decía, la trata de personas es un negocio transnacional. Es el segundo lugar donde se mueve más dinero en el mundo. El primer lugar es el tráfico de armas, el segundo es el tráfico de personas. Y entonces, si ven ustedes,
tenemos, como les decía, a Centroamérica y el Caribe. Aquí incluimos al estado de Tabasco, al estado de Chiapas, a Veracruz, Tlaxcala. Es de donde provienen la mayoría de las mujeres y niñas que se van a otros países. Investigaciones han encontrado niñas en Europa Occidental provenientes de Tabasco, de Veracruz, de Tlaxcala. También las han encontrado en Asia Oriental, las han encontrado en España. Y entonces el enganche inicia desde la vulnerabilidad del contexto de georreferencia, que es el contexto de vulnerabilidad con las condiciones que yo antes fui desarrollando y elaborando, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, estas estadísticas nos señalan hacia qué tipo de trata van. La gráfica nos pone que las mujeres y niñas van hacia explotación sexual, que los varones y algunas mujeres van hacia trabajos forzados y algunos van hacia la explotación laboral con grado de mendicidad. Estos son los que más en el contexto africano. Y bueno, vamos a tener también que en el 2016 se detectaron que el 49% de las mujeres víctimas de trata en todo el mundo, pues eran mujeres, ¿no? Es el 7% niños, el 21% hombres y el 23% niños. Entonces, yo cuando apunto y digo, a ver, ¿cuáles son las personas de mayor vulnerabilidad? Mujeres y niñas, ¿sí? Mujeres y niñas. Todos los días en México se desaparece una niña, todos los días. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia. Tenemos que generar y hablar sobre estos temas con nuestros adolescentes, con nuestras niñas, con nuestras mujeres, porque este es un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años, no es algo que se va reduciendo. Vamos con la que sigue. La trata con fines de explotación sexual tiene ciertas características, ¿no? Y particulares. Entonces, una de ellas, de las que han hablado las víctimas, dice que el 99% han sido objeto de incesto, abuso o violación de un familiar cercano en la etapa de la infancia o la adolescencia, han sufrido violencia emocional, psicológica o física, y entonces a veces esto llega a detonar con la venta directa de niños por parte de sus mismos familiares. Aquí en el estado de Tabasco, hace algún tiempo, en un municipio del estado, en Acajuca, se tenía que un policía que estaba en servicio, pues vendía a sus sobrinas, y entonces fue denunciado, mas no fue juzgado por trata de personas. Eso es algo que quiero aclarar, ¿sí? Entonces aquí también esto a veces, y lo dice también aquí Amnistía Internacional, muchas mujeres víctimas de trata con fines de explotación son invisibles y no se contabilizan porque las cifras aportadas por el gobierno se basan en operaciones policiales. Entonces, por ejemplo, este caso que les comento del municipio de Nacucuca, eran dos niñas que no aparecen. ¿Por qué? Porque fue como un proceso muy turbio de que al final, bueno, sí hubo una acción legal, pero ellas no se consideraban víctimas de trata de personas, ¿no? Por la misma definición de la legal de la trata en el estado de Tabasco, desde la visión de las leyes estatales. Bueno, segundo, por la falta de mecanismos para detectar personas en riesgo. Esto es en la costa española. En España, pues hay realmente es uno de los países donde mayor trata de personas hay entre los países de la Unión Europea. Y tenemos también que esos datos no incluyen a las personas migrantes que han entrado por frontera y que de alguna manera les quitan sus documentos para ser forzadas a esta explotación sexual. Bueno, vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, dentro de las conclusiones, es importante que señalan que los tratantes de niños y mujeres utilizan las carencias emocionales. Esto es bien importante. Una niña que no se siente bonita, que no se siente inteligente, que no se siente que tiene potencialidades, que tiene una autoestima baja, va a ser víctima de un tratante. Y pongo el ejemplo. También hay un trabajo muy interesante que lo hizo un doctorante y que después publicó su libro. Y el lugar se llama Tenancingo, Tlaxcala, y se llama Los Padrotes de Tenancingo, Tlaxcala. Su trabajo lo pueden encontrar en internet.
Y bueno, y ahí, ¿de qué se trata? Que en ese lugar, Tenancingo, Tlaxcala, los varones llegan hasta el matrimonio, vienen a los parques de las comunidades, vuelvo a decir, rurales, marginadas, y entonces empiezan a seducir a las mujeres, se ponen como límite una semana para seducirlas. Lo hacen mediante primero el dinero, después como saben que son mujeres con autoestima baja, empiezan a trabajar con elogios, lisonjas, y después de controlarlas, las llevan a prostíbulos en la Ciudad de México y las venden, ¿sí? Y entonces, en ese trabajo que hizo este doctor, encontró que se casan y hay varones ahí, los jueces obviamente se prestan, ¿no? Pero han encontrado varones que se han casado hasta con 30 mujeres, casados y con juez y todo, ¿no? Y entonces estas mujeres después, pues, ya desaparecen de la vida de la comunidad. Bueno, entonces también es otra situación que menciona dentro de las conclusiones. Las familias que se encuentran en estado de pobreza presentan problemas a veces de incesto, violaciones por conocidos o familiares, y dentro de todos estos abusos físicos, psicológicos, a veces es muy fácil convencer a la esposa de que si ya lo hizo con su papá, ya lo hizo con su hermano, si ya lo vivió, pues quede menos con un desconocido. Y bueno, y aquí también otra de las soluciones es cuando la mujer ha sido destruida social y psicológicamente, la mandan a la calle. Y la calle es el lugar de las prostitutas de más baja categoría. Muchas de ellas mueren, son llevadas a la fosa común y la mayoría jamás regresa con su familia por la vergüenza de pertenecer a la escala más ruin del nivel social que nuestra sociedad sigue perpetuando. Entonces, con esto creo que ya tenemos el panorama de lo que es la vida de las personas que de alguna manera después de una serie de entrevistas han señalado cuáles son esos aspectos que son condiciones de vulnerabilidad que van a propiciar este fenómeno. ¿Sí? Entonces, aquí termino la presentación. Pues muchas gracias, doctora Lili. En realidad, pues el trabajo de investigación que ha realizado, pues es enorme, ¿no? Creo que sí abarca demasiadas dimensiones del problema de la trata, orígenes, incluso por regiones. Entonces, le agradecemos muchísimo que pueda compartir esta investigación con todos nosotros, que pues justo, ¿no? Nos encontramos laborando en favor de personas migrantes y que estos fenómenos de trata son quizás con los que más nos enfrentamos, pero que a veces también se desconoce mucho, como usted decía, ¿no? De estos aspectos de que a veces no solo son para una comercialización sexual, sino también es para órganos, para servidumbre, para trabajos forzados, ¿no? Entonces, sí, muy valiosa su aportación y nos quedamos con esto que mencionaba, ¿no? De hacer conciencia, hablar con las personas de nuestra comunidad. Como bien lo decía, las víctimas de trata generalmente son niñas y mujeres, ¿no? Entonces, pues hablar con ellas, con nosotras, sobre los riesgos que existen, ¿no? Y usted lo decía acerca de estas maneras de reclutar, incluso por redes sociales, a niñas menores, ¿no? Cómo se hacen estas estrategias de irlas seduciendo cuando tienen alguna carencia económica, afectiva, o incluso pues un hogar que tiene pues una serie de violencias, ¿no? Entonces creo que sí es algo muy importante tener a la vista, ¿no? Su investigación, porque justamente como usted señalaba, quizás hay datos que ya son más viejos, pero pues las cifras duras de hoy en día son todavía más fuertes, ¿no? Entonces podemos ver que es un problema que no se está erradicando, que sigue creciendo y como usted lo decía, ¿no? Si hay trata es porque hay personas que están demandando estos servicios, ¿no? Entonces creo que también desde ahí podemos actuar mucho. Entonces, no sé si alguien de la sala quiera hacer una pregunta, un comentario. Por aquí tenemos uno que me mandó Ari y dice, es asombroso ver todas las modalidades de reclutamiento que existen. Inclusive hay personas que piensan que mujeres indígenas o migrantes engañadas para realizar servidumbre no es trata. Sí, claro, ¿no? Y que justo muchas veces por lo mismo de nuestra cultura se normaliza hasta cierto punto, ¿no? Y que en ciertas zonas pues es algo común, pero en realidad no lo es y es un delito. Indudablemente hace mucha falta la promoción sobre esta temática y sobre todo del daño que hace. Muchísimas gracias por su
aportación, doctora. Y por acá, adelante, doctora, por favor. Y ahorita, otra forma de reclutamiento, fíjense, esto lo acaba también de señalar la Fiscalía, es en las redes sociales, donde invitan a las niñas a subir por retos fotografías, ¿no? Donde muestren pues su cuerpo. Y entonces el enganchador ahora está siendo más sutil, porque es a través de las redes sociales donde tienen ubicado estas niñas donde están, y a veces nada más esperan que estén solas para llevárselas, ¿no? También juegan mucho con roles en estos videojuegos donde se conectan, y entonces ahí averiguan cómo se sienten y empiezan a comportarse como adolescentes, y luego la citan y en realidad están citándose con un adulto, que es un adulto reclutador. Claro, y que últimamente, justo como lo menciona, estos casos se han hecho virales, ¿no? De familias que se dan cuenta que sus hijos pues están hablando con desconocidos justamente por este tipo de redes sociales, y que justamente pues son personas tratantes, ¿no? Ni siquiera son personas pues que no estén cometiendo algún delito, ¿no? Sino que sí tienen toda una red y como lo dice usted en su investigación, pues es una red planificada, ¿no? Que incluye a muchas personas. Por acá teníamos otras dos, justo la que ya había respondido acerca del caso que nos decía de Guadalajara, que había sido la primera vez que se dictaba, pues sí, toda esta sentencia en torno al delito de trata. Y pues sí, es asombroso, ¿no? Porque justamente revisando su documento podía revisar que como todo este desarrollo histórico, ¿no? Desde la misma conquista española hasta la actualidad, ¿no? Y es apenas hace 2 años, en 2020, cuando se juzga este delito, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema vigente, indudablemente, pero en el cual pues hace falta mucho, mucho trabajo. Acá tenemos otro, indudablemente es importantísimo el trabajo de difusión que tenemos que hacer para prevenir el delito. Y bueno, no sé si alguien más quiera compartir algo con la doctora, dejar algún comentario. Me mandaste otro. Creo que acá tenemos. Un segundo. Dice Ignacia Mendoza, muchas gracias por la información, muy valiosa, amplió mi conocimiento. Gracias a todo el equipo. Por acá tenemos otro de Karina. Es gente poderosa quienes son cabezas de trata. Lamentablemente sí, lamentablemente sí. En investigaciones internacionales han señalado gobernadores, han señalado en nuestro país, en nuestro país. Y en el sureste, pues uno de ellos fue el gobernador de Cancún hace algunos años, perdón, el gobernador de Quintana Roo, y precisamente tenía redes de trata de personas en Cancún, y bueno, y lo tuvieron que extraditar a Estados Unidos. Entonces, pero no lo juzgaron por trata de personas, lo juzgaron por otra cosa. Pero sí, no, por lo general las personas que son cabeza de todo este movimiento de dinero son personas muy poderosas también desde la parte política. Y entonces es muy difícil que lleguen a ellos. Siempre llegan a los reclutadores, a la parte de la pirámide de la delincuencia más baja, ¿no? Así es. Muchas gracias. Por acá tenemos otro. Dice, muchas gracias, doctora. Es admirable el trabajo que realiza. Saludos a Tabasco. Gracias. Y bueno, pues creo que ya no tenemos más. Bueno, qué honor compartir con usted. Y pues sí, justamente, doctora, es un gran honor poder compartir con usted, con su investigación y con todo el trabajo que está realizando justo para pues que podamos visibilizar más la trata, ¿no? Que quizás sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad y que justo, ¿no? Daña a muchísimas personas, pues de una manera en la que quizás no podemos imaginar el dolor que pasan estas personas. Así que a nombre de la Dimensión Episcopal para la Movilidad Humana, pues agradecemos mucho que haya compartido con todos nosotros este espacio y esperamos poder seguir compartiendo mucho más de lo que usted está haciendo. Muchísimas gracias, doctora. Una forma de activismo que considero importante es en las escuelas. Yo a veces voy a las escuelas, a las preparatorias,
Y sobre todo trabajo mucho con las niñas, porque les digo, no se dejen seducir por una persona que no conocen, cuídense, que tengan este panorama de lo que existe, del daño al que puede llegar, ¿no? Y sobre todo en estas comunidades alejadas, donde esos temas nunca se ponen en la mesa de discusión. Entonces, el activismo no es a veces ir hacia el rescate, sino desde una visión de educación. Tenemos que seguir educando a las jóvenes, a las niñas, empoderándolas con la educación. Porque una niña que tiene mayores niveles educativos tiene un mejor desarrollo cognitivo y va a tomar mejores decisiones. Y entonces no se va a dejar engañar tan fácilmente por alguien que un día le ofreció un celular última generación y al día siguiente la va a llevar en coche a su casa, ¿no? Entonces, una niña que estudia sabe que no existe el príncipe azul. En España, este fenómeno de trata tiene una particularidad que le llaman el fenómeno de Cinderella. ¿Por qué de Cinderella? Porque las mujeres que fueron víctimas, que pertenecen a la zona de Europa Oriental, fueron enganchadas con la idea de que se iban a casar con un europeo blanco occidental y era el príncipe azul que les iba a resolver la vida. Entonces, por eso es el nombre que recibe. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Y que sí, justamente, ¿no? Responde como a muchos de los patrones que hoy encontramos, ¿no? Pero qué gusto que usted esté trabajando en contra de esto y directamente con la población objetivo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Por acá, Casa del Migrante Tijuana. Gracias, doctora. Saludos desde Casa del Migrante Tijuana. Pues bueno, pasen todos una excelente tarde, que tengan un